hablar de cómo afecta la gestión de emociones, si me permitís, primero vamos a contar una historia real de una persona que se fue de vacaciones a un lugar remoto y durante las primeras semanas de su viaje, largo viaje, se dejó llevar por quienes se encontraban en el camino. Unos iban para allá, él iba para allá, otros iban para acá, él iba para acá. Y estaba atravesando, de hecho por eso fue aquel viaje, una situación personal traumática, difícil, en varias de las facetas de su vida. Cuando llegó a aquel lugar, se sintió mal. Le costaba respirar. Él no lo sabía, pero era una crisis de ansiedad. Estaba tan mal, que comentándolo con los demás viajeros que encontraba por el lugar, coincidió que había uno que era un médico cooperante de Suiza y le expuso la situación. Me sucede esto. Y no sé si es porque estamos a mucha altitud o por todas estas cosas que están pasando en mi vida. No tengo ni idea. ¿Qué hago? Desesperado. El médico le dijo, ¿por qué no te vas de aquí? Y al menos así descartas una de las dos opciones que me estás diciendo. Y por primera vez, en aquel viaje, se sentó y dedicó una tarde a decidir qué iba a hacer cada día y dónde quería ir, con suficiente flexibilidad como para permitirle adaptarse y manejar su vida. Tomó las riendas de su vida en ese momento. Y esto sucedió así porque el médico con el que habló lo hizo con mucha empatía hacia él. Conectó con sus emociones y con sus sentimientos y le comprendió. Y él se sintió escuchado y atendido, se sintió comprendido. Sucede, hay numerosos estudios, yo he leído algunos estadounidenses, que dicen que al menos el 50% de los tratamientos médicos fracasan porque no hay adherencia al tratamiento. Y que un predictor de esta posibilidad, del fracaso del tratamiento, es la falta de preocupación sincera del médico por el paciente que tiene enfrente. Falta de empatía. Sucede también que cuando, y está documentado, cuando la persona que cuida del enfermo, sea sanitario o no, demuestra un elevado nivel de empatía, cuando esa dolencia cursa con mucho dolor, el dolor se reduce en igual medida. En gran medida si hay gran empatía. Caramba, a alguien le puede sorprender quizás. Cuando se pusieron a trabajar sobre estas cuestiones, en el Hospital General de Massachusetts, que es el buque insignia de la Facultad de Medicina de Harvard, decidieron, claro, ya sabéis cómo funciona la cosa en Estados Unidos, ¿no? O sea, que me va mal la cosa, pumba, denuncia. ¿Sí? Y decidieron, hostia, tenemos que reducir el número de quejas y de denuncias. ¿Cómo hacemos? Si la cosa va de empatía, ¿por qué no formamos a los facultativos para que sean capaces de empatizar con el paciente? Y entonces consiguieron reducir en más de un 50% las quejas y reclamaciones y las denuncias. Y ese programa lo que incluía era, aprendamos a respirar. Ya sabéis de esto, respiración profunda, diafragmática, suena de algo, ¿verdad? También dijeron, enseñémosles a identificar en microexpresiones faciales, con las técnicas que desarrolló Paul Ekman, a identificar en los pacientes sus emociones, para ser conscientes de qué le pasa y poder establecer unas conversaciones positivas con ellos y que nos ayuden a todos. Y una tercera pata de ese entrenamiento que hicieron a los facultativos tenía que ver con ser capaces de contemplar sus interacciones con el paciente desde una perspectiva más elevada. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Imaginad, por ejemplo, porque para todo esto hay técnicas, aquí contaremos algunas rápidamente. Imaginad, por ejemplo, que estáis igual que estáis sentados ahora, que estuvierais viendo una película donde hay unos personajes interactuando en una situación delicada y uno de esos personajes, quizás el protagonista, eres tú. Igual que estás tú sentado en la butaca observándote a ti en la pantalla, viendo lo que ves del protagonista
oyendo lo que oyes del protagonista y sintiendo lo que sientes. Imagínate incluso que tú mismo estás en la sala de proyección protegido por ese cristal transparente desde donde todo lo observas, todo lo percibes, pero ninguna emoción te llega. Y observas al observador que hay sentado en el patio de butacas, que al mismo tiempo eres tú, y al mismo tiempo está observando al protagonista de la película en la pantalla, que también eres tú. Y aprecias qué siente el espectador y qué experimenta observándose a sí mismo en la pantalla. ¿Tiene eso que ver quizás con observar las interacciones con el paciente desde una posición más elevada? ¿Sí? ¿Y cómo se hace esto en un caso práctico también? Porque al final lo que estamos haciendo es trabajando con la mente. Otra persona me contó su experiencia, dice que también estaba muy estresada en determinada circunstancia, muy estresada, y entonces dijo, hostia, le faltaba también el aire, ¿y qué hago? Y se dijo a sí mismo aquí dentro y dice, caramba, con lo que tú sabes, gestiónalo. ¿Cuál es tu representación mental de ese estrés, de eso que te está pasando? Le llames como le llames. Y entonces vio en su mente que era como si él estuviera en un túnel negro, oscuro, que giraba 90 grados hacia la izquierda, pero justo donde giraba, al final del túnel, había una gran luz blanca, como si el túnel estuviera horadado. Y era justo esa luz la que le proporcionaba tranquilidad y paz y sosiego. Y dijo, voy para allá, pero había una tela de araña enorme que le impedía franquear el paso. Y él dijo, caramba, con lo que tú sabes, ¿qué haces? Y entonces determinó que en su mente iba a coger cada uno de los anclajes de esa tela de araña, lo soltaba de la pared, hacía la tela de araña pequeña, diminuta, casi sin peso, le cambiaba de color y lo dejaba atrás. Y su estrés desapareció en menos de un minuto. Y pudo hacer su vida normal aquel día. ¿Qué os parece? ¿Sí? Quienes más saben de emociones probablemente son los orientales. Llevan estudiando las milenios, los budistas. Y dicen, hay 3 momentos para cambiar una emoción. El primero de ellos, y menos importante, es cuando la emoción ha desencadenado una acción cuyas consecuencias probablemente no han sido las deseadas o incluso han sido desagradables o malas o nefastas, ¿verdad? ¿Sí? Yo estaba una vez hablando por teléfono, tenía una discusión y me enfadé mucho porque el otro yo creía que no tenía razón y entonces cogí y no supe qué hacer y entonces cogí el teléfono, un domo. ¿Os acordáis de los domos blancos? Sí, y empecé a porrearlo, entonces hice un agujero en la pared y otro en la mano. Primer momento, ahí aprendí que esa efusión de ira no me llevaba a nada bueno. Y a partir de ahí empecé a trabajar la consciencia y dije, hostia, y llegué a un punto en el que en la siguiente ocasión estuve a punto de coger el teléfono, pero ya no lo cogí, porque me estuve entrenando. Segundo momento, cuando la emoción te ha invadido, pero aún no has realizado esa acción perniciosa, estás en condiciones de controlar la emoción. Y si sigues practicando esa toma de conciencia, llega un momento muy zen, ¿verdad?, que dicen los budistas, se trata de observar la emoción, aceptándola y sin que te afecte, viendo cómo pasa. Es un rollo así como dice, vale, y eso, pues tendrás que entrenarte 2000 años, ¿no? Bueno, a lo mejor no. A lo mejor no. Por ejemplo, me gustaría que pensaseis en... Seguro que todos habéis visto alguna casa blanca, de esas que hay en algunas zonas de playa blanca, ¿verdad? Con deslumbrante al sol en verano. Y quizás esa casa tiene una ventana de color azul, de ese azul marinero tan luminoso también, lo podéis reconocer, ¿lo veis? Y el fondo de la ventana, el interior por supuesto es negro porque hay sombra. Y en el alféizar de la ventana apoyada quizás una maceta, no sé, puede ser amarilla. Quizás con una flor roja, a lo mejor, ¿lo veis? ¿Sí? Imaginad ahora esa imagen y alejadla en vuestra mente. No sé si a alguien que ha hecho ahora este ejercicio ha visto si ha cambiado el tamaño de la imagen aquí dentro o los colores. En caso de que no hayan cambiado, ¿queréis cambiar el color? Ponedlo en blanco y negro, la imagen que tenéis ahora de esa casa, con esa ventana. ¿Cuál resulta más atractiva? ¿La primera, grande aquí delante con colores vivos, o la segunda, pequeña, distante, con colores apagados? Fijaos que lo que estáis haciendo es manejar vuestras imágenes mentales para cambiar la emoción que sentís respecto de algo.
Esto es muy zen, ¿no? Imaginad que hacéis lo mismo con una emoción. Esto es ver pasar la emoción desde una perspectiva más elevada, distante, sin entrar en la emoción y observarla, aceptándola, gestionando vuestro estado emocional. Hay quien lo llama mindfulness, hay quien lo llama de otras maneras. Lo importante no es la etiqueta que lo ponemos para reconocerlo, sino el efecto que causa en nosotros. Y yo os pregunto, oye, ¿a quiénes os han enseñado a leer y a escribir? ¿A 2, 3, 4, solo? Ah, venga, va. Oye, ¿a quiénes os han enseñado a sumar y restar? ¿Y a quiénes os han enseñado a manejar las emociones? Vaya, una persona. Está bastante bien, está bastante bien. Porque ya hemos visto lo que sucede cuando empatizamos poco con las personas a las que cuidamos. Ahora bien, cuando empatizamos en exceso, sin control, de una forma instintiva, podríamos decir, y eso sucede muchísimo en el ámbito sanitario, suceden otras cosas. Que las personas se queman. ¿Conocéis a alguien así? Se desgastan. Lo llaman fatiga por compasión. Lo llaman también desgaste por empatía. Se relaciona, y también lo llaman, porque hay discusiones, con el estrés traumático secundario. Pero la cuestión es que nos contagiamos de la emoción de la otra persona de forma inconsciente. Y como es un proceso inconsciente, hemos perdido el control sobre los resultados. Y los resultados son los que son. Trastornos dermatológicos, trastornos gastrointestinales, trastornos cardiovasculares, cerebrovasculares. ¿Sí? Desconexión con las personas, pérdida de empatía causada por un exceso de empatía. Tremendo, ¿no? ¿Qué tal si fuéramos capaces de aprender a manejar las emociones conscientemente? Porque esto de la fatiga por compasión, del desgaste por empatía, sucede sin darnos cuenta. Y las herramientas que tenemos al alcance de la mano es precisamente aflorar cómo nos estamos comportando. ¿Qué distancia tengo con el paciente? ¿Qué posición tengo? Si el paciente está así y soy muy empático, yo voy a terminar así. Cuando vaya a mi casa voy a ir arrastrando el esqueleto y hecho una mierdecilla. ¡Oh! Y si esto sucede mucho y con mucha intensidad, establecemos los cuadros diagnósticos que hemos comentado antes. ¿Sí? Bien. Entonces podemos manejar esto, afloramos qué estamos haciendo aquí dentro y físicamente y actuamos en consecuencia modificándolo. Si algo no funciona, lo cambio y hago algo distinto. En definitiva, las emociones son contagiosas y afectan al estado de salud. Y la buena noticia es que son manejables y las podemos manejar conscientemente. Y ese manejo emocional consigue varias mejoras importantísimas. La salud del paciente mejora, la salud del sanitario y, en consecuencia, la eficiencia asistencial, tanto en términos de calidad como económicos. Así que os propongo, toma el control de tu vida, sé responsable de tu salud manejando tus emociones. Y es fácil si sabes cómo. Muchas gracias.